Bienvenidos a Estoicismo Millonario. Hoy nos adentraremos en la vida y el legado de Marco Aurelio, uno de los emperadores más célebres de la antigua Roma y el máximo exponente de la filosofía estoica. En este extenso recorrido descubriremos su niñez, su ascenso al poder, sus años de gobierno, sus campañas militares, sus escritos y las curiosidades que forjaron la imagen de un hombre que supo gobernar con sabiduría y virtud, a pesar de vivir en tiempos de gran convulsión y desafíos. La historia de Marco Aurelio se entrelaza con el destino de un imperio en constante transformación. Nacido en el año 121 después de Cristo, en una familia acomodada, su camino estaba ya marcado por la expectativa de un futuro brillante. Desde muy joven, se destacó por su inteligencia y disciplina, características que le permitieron forjar una mente férrea y un espíritu resiliente. Fue adoptado por el emperador Antonino Pío, quien le enseñó los principios del buen gobierno y la importancia de la filosofía para enfrentar los embates de la vida. Esta educación, centrada en la búsqueda de la virtud y la sabiduría, se convertiría en la piedra angular de su reinado. Durante su juventud, Marco Aurelio mostró un profundo interés por las letras y la filosofía. Fue discípulo de destacados maestros y se empapó de la doctrina estoica, que aboga por la aceptación serena de las adversidades y el cultivo de la virtud como el camino hacia la felicidad. Estas enseñanzas le acompañarían durante toda su vida y quedarían plasmadas en su obra más famosa, Las Meditaciones, un compendio personal de reflexiones que hoy sigue inspirando a millones en la búsqueda de la sabiduría y en búsqueda de la sabiduría. Autocontrol. El ascenso al poder de Marco Aurelio no fue fortuito. A raíz de la muerte de su predecesor, se le otorgó el título de coemperador junto a Lucio Vero en el año 161 después de Cristo, marcando el inicio de un periodo de gobierno compartido. Durante estos años, el imperio se enfrentaba a numerosos desafíos internos y externos. La estabilidad política y la prosperidad económica se veían amenazadas por conflictos en las fronteras, crisis sanitarias y tensiones sociales. Sin embargo, Marco Aurelio supo mantenerse firme en sus convicciones y aplicar los principios estoicos a la gestión del Estado, tratando de equilibrar la justicia, la compasión y la firmeza en cada decisión. El reinado de Marco Aurelio se caracterizó por una serie de campañas militares que pusieron a prueba su capacidad de liderazgo. Durante su mandato, las fronteras del imperio se vieron asediadas por diversas tribus y pueblos bárbaros. Las guerras marcomanas, que se extendieron por casi una década, fueron uno de los episodios más difíciles de su gobierno. Frente a un enemigo que luchaba con ferocidad y determinación, Marco Aurelio tuvo que reorganizar el ejército romano, ajustar las estrategias militares y, sobre todo, mostrar una gran resiliencia frente a la adversidad. Estas campañas no solo fortalecieron la imagen de un emperador guerrero y decidido, sino que también pusieron en evidencia su compromiso por preservar la unidad y la integridad del imperio. A pesar de los constantes desafíos bélicos, Marco Aurelio nunca abandonó su interés por la filosofía. Durante largas noches en los campamentos militares, se refugiaba en la reflexión y en la escritura, plasmando sus pensamientos en aquellas meditaciones que, aunque escritas para sí mismo, han llegado a convertirse en un legado universal. En estos escritos se revela la lucha interna de un hombre que, a pesar de tener el poder absoluto, buscaba siempre la moderación y la serenidad ante la inconstancia de la fortuna. La filosofía estoica le ofrecía un refugio y una guía, enseñándole a aceptar lo inevitable y a encontrar la paz interior en medio del caos. Entre las curiosidades de su vida, destacan su dedicación casi monástica al estudio y la práctica de la virtud. Se dice que Marco Aurelio mantenía una rutina diaria estricta, en la que dedicaba varias horas a la meditación, a la lectura y a la reflexión sobre la naturaleza del poder y la justicia. Aunque vivió rodeado de lujos y de los privilegios de la alta sociedad romana, nunca dejó de sentir una profunda conexión con la filosofía y con la idea de que el verdadero valor de un hombre se mide por su capacidad para enfrentar la adversidad con dignidad y sabiduría. Este compromiso personal con la virtud se reflejaba en cada aspecto de su gobierno, desde la administración de justicia hasta las relaciones con sus súbditos. Otro aspecto interesante de su vida fue la forma en que manejó las relaciones personales y familiares. Marco Aurelio se casó con Faustina la Menor, una unión que inicialmente fue vista con escepticismo por algunos sectores de la sociedad romana, pero que terminó siendo un ejemplo de fidelidad y colaboración. A lo largo de su reinado, la relación con su esposa fue de mutuo apoyo, y juntos criaron a varios hijos, entre ellos Cómodo, quien más tarde llegaría a ser emperador, aunque con un estilo diametralmente opuesto al de su padre. La figura de Cómodo
con sus excesos y su inestabilidad, contrasta vivamente con la imagen del emperador filósofo, marcando la pauta de cómo la decadencia moral puede infiltrarse en las instituciones más poderosas. El periodo de gobierno de Marco Aurelio también estuvo marcado por importantes reformas administrativas y legales. Consciente de las desigualdades y de las injusticias que aquejaban a la sociedad romana, se esforzó por implementar políticas que favorecieran una mayor equidad y justicia social. Entre sus iniciativas se destacan medidas para mejorar la situación de los más desfavorecidos, así como reformas en el sistema judicial orientadas a combatir la corrupción y a garantizar un trato más humano y razonable a los ciudadanos. Estos esfuerzos por equilibrar el poder y reducir las brechas sociales son parte integral de su legado, ya que muestran a un gobernante que, a pesar de ocupar la posición más alta, se preocupaba genuinamente por el bienestar de su pueblo. En cuanto a su faceta militar, Marco Aurelio no solo se destacó por su capacidad estratégica, sino también por su habilidad para inspirar y motivar a sus tropas. Sus discursos y su ejemplo personal eran fuente de inspiración para los soldados, quienes encontraban en él la imagen de un líder que compartía el destino de su pueblo y que, a pesar de las dificultades, mantenía la fe en la grandeza de grandeza. Roma, pues, las campañas en las fronteras no solo fueron un ejercicio de fuerza bruta, sino también una oportunidad para poner en práctica la filosofía del deber y el sacrificio, valores que Marco Aurelio promovía a través de su conducta y de sus escritos. Una de las lecciones más profundas que nos dejó este emperador es la importancia de la autoconciencia y del control interno. En sus meditaciones se advierte sobre los peligros de dejarse llevar por la ira, el ego o las pasiones desmedidas. Para Marco Aurelio, la verdadera libertad residía en la capacidad de dominarse a uno mismo y de actuar en consonancia con la razón. Esta idea, tan central en la filosofía estoica, le permitió afrontar las crisis personales y políticas con una serenidad que contrastaba con el tumulto que imperaba en el mundo exterior. El emperador filósofo nos enseña que el poder, por muy absoluto que parezca, se torna efímero si no está acompañado de una fortaleza interior y de un compromiso inquebrantable con la virtud. Entre las anécdotas y curiosidades de su vida, se cuenta que, a pesar de ocupar la cumbre del poder, Marco Aurelio se consideraba ante todo un servidor del bien común. En diversas ocasiones se le vio caminando por las calles de Roma, interactuando con sus ciudadanos y mostrando un genuino interés por conocer sus problemas y necesidades. Este comportamiento, poco habitual en la figura imperial, reflejaba su convicción de que el gobernante debía estar al servicio de la comunidad y no por encima de ella. Su humildad y su disposición a escuchar, incluso a costa de sacrificar parte de su prestigio, fueron rasgos que lo distinguieron y que han convertido su imagen en un ejemplo atemporal de liderazgo responsable y comprometido. La época en la que gobernó Marco Aurelio fue, sin duda, una de las más complejas y turbulentas de la historia del imperio. Además de las amenazas militares y las crisis internas, su reinado coincidió con episodios de plagas y desastres naturales que pusieron a prueba la capacidad de respuesta del Estado. Frente a estos desafíos, el emperador se mantuvo firme, aplicando las enseñanzas de la filosofía estoica para encontrar soluciones y mantener la cohesión social. La resiliencia demostrada en estos momentos difíciles ha sido objeto de numerosos estudios y análisis, y continúa siendo una fuente de inspiración para aquellos que enfrentan situaciones de incertidumbre y caos. Otro aspecto fascinante de su reinado fue la manera en que se relacionó con otros pensadores y artistas de su tiempo. Aunque la imagen popular de Marco Aurelio es la del emperador filósofo, también fue un mecenas de las artes y de la cultura. Promovió la educación y apoyó a escritores, oradores y artistas, contribuyendo a un ambiente de efervescencia cultural en la Roma del siglo II actual. Esta faceta humanista de su gobierno resalta la complejidad de su carácter. Por un lado, era un líder militar y administrador de un vasto imperio. Por otro, era un hombre profundamente reflexivo, comprometido con el desarrollo del espíritu humano. El legado de Marco Aurelio trasciende los límites de la historia y de la política. Su obra, Meditaciones, ha llegado a ser considerada una joya literaria y filosófica, un manual de vida que enseña a afrontar las adversidades con ecuanimidad y a encontrar en la virtud la fuente de la verdadera felicidad. A lo largo de los siglos, estas enseñanzas han sido adoptadas por líderes, filósofos y personas comunes en su búsqueda de un equilibrio interior en medio de la vorágine de la existencia. Su pensamiento ha influido en corrientes filosóficas posteriores y ha sido reinterpretado en diversos contextos, desde el estoicismo moderno hasta las teorías sobre el liderazgo ético. Resulta inevitable, al estudiar la vida de Marco Aurelio,
reflexionar sobre la paradoja de tener en una misma figura el poder absoluto y al mismo tiempo la humildad de un buscador de la verdad. A diferencia de otros gobernantes que se dejaron consumir por el ego y la ambición, él supo reconocer sus limitaciones y siempre buscó la sabiduría en el diálogo interno y en la práctica de la virtud. Esta actitud, que lo convirtió en uno de los 5 buenos emperadores, es una lección perenne sobre cómo el liderazgo debe estar basado en el servicio a los demás y en la coherencia entre pensamiento y acción. Entre las curiosidades sobre su vida personal, se destaca el hecho de que Marco Aurelio mantenía una sorprendente capacidad para la introspección. Se dice que en sus momentos de soledad se dedicaba a escribir en pequeños cuadernos, registrando sus reflexiones sobre la naturaleza humana, el destino y el poder. Estas notas, que eventualmente se consolidaron en las meditaciones, son un testimonio de la lucha constante por alcanzar la excelencia moral en un mundo lleno de contradicciones y desafío. La honestidad con la que se enfrentaba a sus propios defectos y la firmeza con la que intentaba superarlos han hecho de su obra una fuente de inspiración para innumerables generaciones. Asimismo, su relación con el deber y la responsabilidad fue ejemplar. Marco Aurelio no se mostró nunca como un dictador insensible, sino como un hombre que comprendía la fragilidad de la existencia y la necesidad de actuar con justicia y compasión. Este sentido del deber lo llevó a tomar decisiones difíciles en momentos críticos, como durante las crisis militares o las emergencias sanitarias que azotaron al imperio. Su habilidad para tomar decisiones en situaciones de alta presión, sin perder de vista los principios éticos que lo guiaban, es una muestra del equilibrio entre el corazón y la razón que caracterizó su reinado. El impacto de su gobierno se extendió mucho más allá de las fronteras de Roma. Las reformas que impulsó en materia legal, administrativa y social sentaron las bases para una mayor equidad y para la modernización de la gestión pública en el vasto territorio imperial. Los esfuerzos por combatir la corrupción y por garantizar un trato justo a todos los ciudadanos han sido elogiados por historiadores y expertos en liderazgo, quienes consideran a Marco Aurelio un paradigma de gobernabilidad basada en la comercia, de la ética y el compromiso con el bien común. Hoy, al recordar la figura de Marco Aurelio, no solo evocamos a un emperador que gobernó en tiempos de adversidad, sino a un pensador que supo transformar la experiencia del poder en una búsqueda constante de la virtud. Su legado nos invita a cuestionar nuestras propias acciones, a cultivar la paciencia y la resiliencia, y a entender que el verdadero valor reside en la capacidad de ser fiel a uno mismo, incluso cuando el entorno exige conformidad o autoritarismo. La lección que nos dejó este emperador filósofo es clara: la grandeza no se mide por la posición que se ocupa, sino por la integridad y la sabiduría con que se ejerce el poder. A lo largo de este estudio, hemos recorrido los hitos más significativos de su vida, desde su formación y su educación, pasando por sus años en el poder y las batallas que definieron su reinado, hasta llegar a la introspección y la desde la introspección y la filosofía que lo acompañaron en cada paso. Marco Aurelio fue un hombre de contradicciones, capaz de imponer orden en medio del caos y de encontrar la paz interior en medio de la tormenta. Esta dualidad, que lo convirtió en un líder tan admirado y respetado, es el reflejo de una época en la que la grandeza del espíritu humano se ponía a prueba en cada jornada. Hoy, su figura sigue siendo un faro de inspiración para quienes buscamos un camino de integridad y compromiso con la verdad. En un mundo que a menudo parece carecer de valores y donde el poder se ejerce sin reflexión, la vida y las enseñanzas de Marco Aurelio nos recuerdan que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de dominar nuestros impulsos, de actuar con justicia y de mantener viva la llama de la sabiduría en nuestro interior. Gracias por acompañarnos en este extenso recorrido por la vida de Marco Aurelio. Esperamos que este análisis te haya ofrecido una visión profunda y enriquecedora de uno de los personajes más emblemáticos de la historia romana, cuyo ejemplo sigue siendo relevante para todos aquellos que buscan gobernar su propia vida, con responsabilidad, ética y amor por la verdad. Recuerda que, al igual que Marco Aurelio, todos tenemos la capacidad de transformar la adversidad en una oportunidad para crecer y de forjar un legado basado en la virtud. Nos vemos en el próximo episodio de Estoicismo Millonario, donde seguiremos explorando las lecciones de vida que nos dejó la historia y la filosofía.